A esta hora como todos los días. El devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Vamos rápidamente al mensaje de la palabra de hoy. Vamos rápidamente al mensaje, lo que el Señor nos quiere hablar, de qué manera nos quiere hablar hoy el Señor. Está en Romanos capítulo 3, la carta a los Romanos capítulo 3 es una carta donde hay una confrontación del apóstol Pablo hacia el pueblo. Diríamos hacia el pueblo gentil, diríamos hacia el pueblo judío, diríamos hacia los romanos, diríamos también hacia la misma iglesia de esa época que quizás estaba comenzando a escuchar la palabra, quizás estaba comenzando a vivir las primeras experiencias de conversión. Y él dice la palabra que va a hablar de todas estas cosas. Primero habla de la defensa de la justicia de Dios, después dice que no hay nadie justo, después habla de la justicia que es por medio de la fe, la justicia de Dios. Y nos vamos al Romanos capítulo 3, al versículo 23, que es una palabra evangelística, una palabra para predicar el evangelio, para desarrollar predicaciones de salvación a las almas, predicar en las calles, predicar en los lugares donde uno piensa que por X o Y motivo no hay una persuasión, no hay una convicción de el perdón y no hay convicción de salvación y de vida eterna. Entonces dice Romanos capítulo 3 en el versículo 23, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero leamos el 24. 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el salmista o el proverbista David, en sus salmos y en todo lo que escribieron el salmo, porque no solamente los salmos fueron escritos por David, los salmos fueron escritos por muchas personas. Y también el proverbista Salomón escribió muchas cosas sobre esta gracia, sobre esta gloria, sobre esta misericordia del Señor, o la misericordia de Dios Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Y lo confirma siempre el apóstol Pablo, confirma todas estas cosas. El apóstol Pablo nos confronta aquí y nos dice que si queremos la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y fue testificada por los profetas, si queremos esa justicia que ya ha sido testimonio antiguo por aquellas personas, únicamente la tenemos que obtener por medio de la fe en Jesucristo. No hay en la tierra otra persona en la cual Dios me haga justicia. La Biblia dice claramente en Romanos 3:22 que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos. Esta gracia y esta justicia es para todos. Está hablando de los pueblos, del pueblo gentil, del pueblo judío, todos. En aquella época se le llamaba a griegos. Pero en esta época podríamos hablar de que nosotros somos gentiles o que nosotros éramos del mundo secular. Y
Pablo advierte en Romanos 3:23 y dice, mira, por cuanto todos pecaron, todos. Y él les expresa, por ese pecado están destituidos. Me gusta cuando el apóstol Pablo habla claramente, he estado buscando en otras versiones, y no cambia el verbo o no cambia el modo del verbo. Dice están en tiempo presente, dice están todavía, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿nosotros estamos en este momento destituidos de la gloria de Dios? Bueno, el 24 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero hay detalles que organizar, hay detalles que explicar. Esto hay que explicarlo detalladamente. Si yo acepto a Cristo, yo creo en Cristo, mantengo mi fe en Cristo, acepto su muerte, acepto su resurrección, acepto su sangre, ahí he sido justificado gratuitamente por Él. O sea, si tengo esa convicción, porque fíjense que habla sobre justificación, redención, y el 25, Romanos 3:25, habla sobre propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A causa de qué, pastor? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los míos. O sea, mis pecados pasados ya fueron pasados por alto o fueron perdonados. Pastor, y mis pasados presentes, dice la palabra del Señor, que tenemos un abogado por ese pecado, porque es que no hemos dejado de ser pecadores. La gente cree que al meternos a este camino, que se llama el camino del Evangelio y salvación, algunos hermanitos y hermanitas piensan que ya tienen cuerpo glorioso. Y estamos completamente equivocados. Ahora, esto no es tampoco para justificarnos en nuestra maldad, ni justificarnos en nuestra carne. El mismo apóstol Pablo dice en la palabra, vamos a buscarlo porque a mí me gusta es centrar todo con la palabra, tener constancia de la palabra, que es nuestro, diríamos, nuestro respaldo. Él dice por acá, vamos a buscar esa cita bíblica, que dice que entonces porque están en la gracia debemos estar pecando. No, en ninguna manera. Ahora vamos a mirar por acá. Bueno, hay muchas conversaciones del apóstol Pablo y muchas cartas donde habla de la en ninguna manera. En ninguna manera. Vamos a Romanos capítulo, el mismo Romanos capítulo 3:6 nos habla aquí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Vamos a buscar otra cita bíblica que nos habla allí sobre eso. Vamos a mirar. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, nosotros somos una naturaleza caída y tenemos que reconocer que somos naturaleza caída.
Romanos capítulo 6, en el 1, dice, muertos al pecado. Por ahí una traducción que dice, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y aquí es donde dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es en Romanos 6:2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando se refiere a él, no se refiere solamente en vivir en el pecado, sino ¿cómo voy a decir yo que vivo en Cristo si yo permanezco en el pecado? Si la misma palabra dice que Él no puede estar en dos aguas, o no podemos estar en dos aguas. Nosotros no podemos andar en dos caminos. Recuerdo que hay una palabra que en el Antiguo Testamento se llama Mahanaim, que significa dos pensamientos. Dos pensamientos, dos maneras de pensar, dos caminos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿seguiremos pecando ahora que no tenemos por qué hacerlo? El poder que ejercía el pecado en nosotros quedó completamente roto cuando nos hicimos cristianos y nos bautizamos para entrar a formar parte de Jesucristo. Dice aquí en una versión, cuya muerte desbarató el poder de nuestra naturaleza pecadora. O sea, Cristo nos hizo un favor a nosotros para que nosotros andáramos o andamos o andemos, como lo quiera decir, en este camino. Por eso es que este es un tema muchas veces de discusión, porque cada quien pone a su acomodo lo que piensa en su palabra, el discernimiento que le da. Es que yo pienso esto, pastor, no. Mire, aquí nosotros no pensamos nada, aquí nosotros predicamos lo que está escrito, escrito está, y punto, tal y cual como está escrito. Por eso Romanos capítulo 3 es un capítulo donde nos debe abrir los sentidos, todos los sentidos, tanto los naturales como los espirituales. Y fíjese que la palabra están destituidos está en tiempo presente, o sea, es como un cuidado. Es como dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que hemos dejado el primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, fíjate que el Señor es tan hermoso y nos dice, recuerda, pastor, recuérdalo. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Este recordar de dónde has caído tiene una profundidad, porque realmente no está hablando que si usted era drogadicto y el Señor hizo un milagro de traerlo a este camino y usted fue sano, restaurado, rehabilitado, convertido, evangelizado, bautizado. No te está hablando de ese pecado. Ese pecado no es nada comparado a realmente quiénes éramos nosotros antes de llegar a Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros ahora en este camino? No dejamos de ser una naturaleza caída. Por eso es que el Señor dice en Apocalipsis 2:5, necesito que recuerden ustedes algo. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído? Se está refiriendo prácticamente
a la caída de la humanidad a través de un solo hombre llamado Adán. Porque la misma palabra dice que a través de Adán, ¿sí?, hemos caído todos. Y gracias a Adán nos cayó algo encima que se llama la maldición, la muerte, las enfermedades, la naturaleza humana pecadora, pecaminosa, el camino de muerte, todo gracias a Adán. Entró, dice, entró, por ese hombre entró todas estas cosas. Pero por un hombre, otro hombre, Adán, el postrer Adán. No el segundo Adán, como dicen por ahí, no, el postrer. Si yo le comienzo a hablar de Adán, no terminaríamos. Pero hay posiciones adámicas en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay 7 posiciones adámicas. Y la palabra nos dice a nosotros que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el postrer, o sea, el último. A través de ese último, el postrer, Adán, que es Jesucristo, nuevamente recuperamos nosotros la vida y recuperamos el camino, recuperamos la verdad, recuperamos la salvación, recuperamos la vida eterna con Él, a través del postrer Adán que se llama Jesucristo. Y el Señor nos advierte, dice, acuérdate, en algunas versiones dice en Apocalipsis 2:5, acuérdate que tú eres una naturaleza humana, tú eres naturaleza humana y tú eres una naturaleza caída. O sea, la humanidad está caída. Por eso es que nosotros estamos en este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo dijo claramente, entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Dice el apóstol Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Solamente uno. Por eso el Señor, mira, el Señor guarda a su rebaño, el Señor nos guarda a nosotros permanentemente. Y hay cosas que nos parecen muy duras a nuestros oídos. Es duro, dice la palabra en el Evangelio de Juan, que cuando el Señor predicaba y daba un mensaje contundente, ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque es que realmente la palabra de arrepentimiento, de salvación y vida eterna debe ser una palabra fuerte, no fuerte en voz, no fuerte en gritos, no, fuerte es una palabra dura. Una palabra, diríamos, sin mezclas. Esa es la palabra, sin mezclas. Una palabra pura, una palabra limpia, una palabra transparente, una palabra sin arruga. Una palabra sin levadura. Entonces lo que quiere el Señor es que nos prediquen palabras sin levaduras. Fíjate que buscando en Apocalipsis, la misma cita en Apocalipsis 2.5, en el mismo Apocalipsis 2.5, cuando dice que mira de dónde has caído, en la versión, en la Kadosh, mire lo que dice en Apocalipsis 2.5 cuando dice que mira de dónde has caído, acuérdate, recuerda de dónde has caído. Esta versión K2, mire lo que dice, por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la Menorax de su lugar, si no te vuelves de tu pecado. Por lo tanto, recuerda dónde estabas. Ahora, tiene 2 connotaciones importantes. Número 1, ¿dónde estábamos antes que la humanidad cayera? La gente debe entender que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo.
nosotros somos espíritu metido en un cuerpo y que estábamos y fuimos creados, dice Efesios, no lo digo yo, dice Efesios, que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Fuimos bendecidos antes, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos escogidos antes. Entonces, algo así como que el Señor tomó mi espíritu y lo envió a tierra para que se incorporara también en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, con cuestiones pecaminosas. Pero antes, dice, Él nos escogió en Él, en Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo, antes, para que antes fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que la misión que nosotros deberíamos tener acá en la tierra, estamos hablando en la tierra, es la misma condición que teníamos antes, que es que, pastor, santos y sin manchas delante de Él. Pero en este cuerpo es completamente difícil. Pero yo no me puedo justificar, como hacen algunos hermanos, dicen que yo, pastor, la carne, no. Yo no me puedo justificar en la carne, que esa fue la herencia que nos dejó Adán y Eva. Entonces, cuando el Señor se da cuenta que Adán comete la transgresión, Él se justifica diciendo, es que la mujer que me diste se justificó. Y cuando va a hablar con la mujer el Señor, la mujer también se justifica y dice, es que la serpiente. Entonces estamos en un medio en que nos paramos justificando en todo momento. No nos digamos mentira, hermano, seamos leales, seamos claros en esto. Muchas veces nos justificamos y ¿por qué te está pasando? Es que el diablo, pastor, el diablo me está haciendo esto, el diablo me está atacando, el diablo. Entonces le dan más gloria al diablo que a Dios. Mira, amado, a usted lo va a atacar, o amada, a usted la va a atacar el diablo solamente con la condición de haber aceptado a Cristo. Nada más que usted acepte a Cristo en su corazón y diga, voy por este camino, no voy a complicarme más, ya me aparto del pecado, ya no voy a hacer más esta cosa, pero voy a meterme en este camino porque realmente ya me aburrí del mundo. Ya, aburrí de las cosas del mundo, yo quiero estar aquí en este camino y punto. Nada más cuando usted toma esa decisión, ya, automáticamente es enemigo o enemiga de Satanás. Se lo echó enemigo enseguida. Por eso es que dice que el Señor vino a lo suyo, pero los suyos, o sea, el pueblo de Él, no lo recibieron, lo menospreciaron, lo despreciaron, lo tuvieron como un muerto más en la cruz, como un latigado más. Pero dice Juan, a todos los que le recibieron, número 1, a los que le recibieron, número 2, a los que creen en su nombre. Son dos condiciones, recibir y creer. Recibir, mucha gente recibe al Señor en su corazón, pero no creen porque se van. Reciben y se van. Como los 10 leprosos. Reciben y se fueron 9, pero hay uno que creyó, hay uno que regresó agradecido. Se mantuvo en esa fe. Creer es mantenerse en este camino, mantenerse. Y a esos que nos mantenemos con mucho sacrificio, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que la potestad de ser hechos hijos de Dios no es solamente para el que viene y recibe, sino para el que viene y se queda.
así esto sea duro, porque esto es duro. Usted no me venga con el cuento, pastor, es que es duro, hermano. Lo mismo que está pasando usted, lo estoy pasando yo en otros escenarios, pero estamos pasando lo mismo, dice la carta de Pedro, que las mismas condiciones, los mismos sufrimientos que está pasando usted como hermano, así lo están pasando muchos hermanos en el mundo. Las mismas pruebas, la misma situación. O sea que lo que quiere Satanás es que usted se haga de pobrecito. Pobrecito yo, pobrecita yo, es que me están atacando, es que a todos nos está dando por igual. Por eso es que acá no hay diferencia, dice el apóstol Pablo, todos pecaron, todos estamos necesitados de la redención, porque hacia todos Dios se quiere volver en Jesucristo. El Señor nos abre una puerta que se llama la puerta de la generosidad con la fe. Por eso es que Pablo hace y subraya, él subraya y dice, no hay diferencia ahora mismo, en este tiempo, no hay diferencia que seas judío, que seas israelita, que seas fariseo, no hay diferencia, no hay. Cualquiera puede venir, esto está completamente abierto todo el tiempo. Tenemos que despojarnos de los privilegios que nos brinda el mundo para poder participar en la nueva relación con Dios. Ayer hablábamos, anteayer hablábamos, creo que era de esto, que decíamos que lo que está en el mundo y lo que están con las cosas del mundo, porque estamos en el mundo, pero una cosa que usted esté en el mundo y otra cosa que nosotros nos deleitemos en el mundo. Estamos destituidos. Entonces, Dios en su misericordia nos advierte y nos dice, yo quiero volver a ustedes, les estoy dando este privilegio, porque si no lo hacen todos están privados de la gloria de Dios, inclusive nosotros. Nosotros volvemos a lo que dice la palabra, a lo que antes hacíamos en el mundo y automáticamente estamos destituidos. Por eso es que la palabra que nos muestra aquí el apóstol Pablo es en tiempo presente. No dice estaban, dice están. Están, dice, destituidos. O sea que si yo vuelvo nuevamente al cieno o al vómito, estoy destituido. Porque me aparté. Me causó gracia la justificación, me causó gracia la redención, me causó gracia la propiciación. Ah, no, eso es un juego, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo peco, rezo y empato, pastor. Y ahí tiene que ver con aquella primogenitura, la primicia, la parte ministerial, diríamos en este tiempo, que fue lo que entregó Saúl. Y después vinieron los dolores de parto. Eso está escrito de esa manera. Yo no puedo pretender alcanzar la gloria de Dios con mis propios esfuerzos humanos. Ningún ser humano puede manifestar la perfección de Dios por sus propios méritos. Ni tampoco ningún ser humano puede cumplir los mandamientos. ¿Por qué, pastor? Porque todos somos pecadores, a menos que tengamos al Espíritu Santo dentro. Ahora, el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué pues? Algo así como, ¿qué pues? Es como una expresión, bueno, ajá, ¿y entonces qué? Como le decimos popularmente. ¿Y ustedes qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
No somos mejores que nadie. Somos pecadores como todos. Con la diferencia que si usted acepta, es que aceptar, hermano, puede referirse a la relación original del ser humano con Dios, de la gloria de Dios. Y usted y yo fuimos creados a imagen gloriosa del Señor. Pero que esa relación, esa conexión con Dios, esa se perdió, la perdimos a causa del pecado. La gente debe entender esto. Entonces algunos dicen, pastor, es que mi pecado es tan grande que yo no merezco buscar de Dios. No, 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 es que usted no va a buscar de Dios. Dios es el que lo busca a usted y Dios lo encuentra. Eso está escrito. Y no hay pecado mayor ni pequeño, ni nada de esas cosas. Deje ese pensamiento mentiroso. Metidos en el camino, el homicidio es lo mismo que el odio. El odio es lo mismo que el adulterio es lo mismo que la lujuria. Tiene una sola calificación. Es lo mismo. Pero por esto no vamos a decir que no merecemos la gloria de Dios. Si nos arrepentimos, no interesa que mi pecado sea de mayor o menor envergadura, no importa. Porque cualquier pecado, por muy pequeño o grande que sea, me convierte a mí como un pecador y automáticamente me aparta de un Dios santo. Cualquier pecado. Y cualquier pecado, escúcheme hermano, álcele el volumen, cualquier pecado, sea pequeñito o sea grande o grandote, como decimos en nuestro léxico español, cualquier pecado, pequeño o grande, automáticamente, sin arrepentimiento, nos conduce a la muerte. ¿Y por qué, pastor? Porque cualquier pecado nos incapacita para vivir con Dios en esta tierra y en la venidera, o en el siglo venidero. Entonces no tenemos que minimizar, es que mis pecados, yo cometí un pecadito, no. Ni tampoco voy a valorar, es que cometí un gran pecado, pastor, un exceso de pecado. Tengo un exceso. Pecado es pecado. Todos esos calificativos, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero recuerde, ojo, mire lo que dice Apocalipsis. Está separado. Porque si no se arrepiente, dice la palabra, todos esos pecados pueden ser perdonados. Aunque la palabra dice que hay uno que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya eso se los expliqué la semana pasada. Entonces tampoco tenemos que buscar perfección. Es que, pastor, Dios mío, como meternos en una vitrina de cristal polarizada para que nadie me toque, para que nadie me contamine, no tratar a nadie, aislarme en mis cuatro paredes como una cárcel. El Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, no libertinaje, sino libertad. Y el apóstol Pablo dio una palabra clave, creo que está en Filipenses capítulo 3. Váyase a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 nos habla de una cosa bastante importante. Porque es que, amado, se encuentra uno en este camino mucha gente que, Dios mío, qué perfección tan tremenda con la gente. Pero entonces, y ¿cómo diríamos? Como que esa perfección que creen que tienen los hace también acreedores, aleluya, a ofender o a irse por encima de otras personas. Porque se creen tan perfectos, se creen como que, y todo,
todo. Mire, la misma palabra en las cartas de Pablo dice, algunos te dirán, no toques, no gustes, no hagas esto. Hermano, tenemos una libertad en Cristo. Y estamos en esta tierra llena de pecado. Por eso es que el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando Él ora por los discípulos, o sea, por los que tenían el momento y por nosotros también, porque el único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y el que intercede también en este tiempo con gemidos indecibles es el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo no me puedo creer más perfecto que otro, porque predique, porque haga esto. Esto no es ni por título ni por ministerio. Por eso el apóstol Pablo, él dijo en Filipenses 3:12, léalo, Filipenses 3:12, él dice, no que lo haya alcanzado ya. Yo no he alcanzado todavía nada. Prácticamente lo que dijo el apóstol Pablo es, todavía no me he graduado. Y si yo le dijera a usted, amado hermano, amado oyente, ¿cuándo lo vamos a alcanzar y cuándo nos vamos a graduar? ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Cuando partamos con el Señor. Esa va a ser nuestra graduación. Porque ya salimos de esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, no es que yo lo haya alcanzado, no, ni que sea ya perfecto, no, sino que yo prosigo para ver si logro asir, o sea, si logro agarrar aquello por lo cual fui también agarrado por Cristo. Ahora, me gusta el apóstol Pablo porque mira lo que dice en Filipenses 3:12, búsquelo por favor. Primero dice, no que lo haya alcanzado ya. Y el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces el apóstol Pablo, esa es una humillación tremenda. Él dice, ni creo que lo haya alcanzado, ni tampoco pretendo. Hombre, y muchas veces nosotros aquí pretendemos ser más santos que otros. Pretendemos que nos guardamos más que otros. Hermanos, tenemos 5 sentidos que nos pueden traicionar. 5 sentidos que nos pueden traicionar. Y el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, una cosa hago. Y hay 2 puntos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire, el apóstol Pablo dice, ya mis pecados fueron perdonados, ya eso está atrás, pero hay hermanos todavía y hermanas que están viviendo en tiempo presente los mismos pecados. ¿Cómo se llama, pastor, eso? Prejuicio. Y hay gente que no está creciendo en la iglesia por los prejuicios de ellos mismos. Ellos mismos se están haciendo daño. Ellos mismos, pastor, es que yo es que no puedo, pastor, es que yo cometí un pecado, pastor, es que yo... No tiene necesidad de decírmelo. Proverbios dice que el que confiesa su pecado, pero él no está diciendo que me lo confieses a mí, a otro humano pecador como usted. Si está en su corazón confesárselo y le tiene confianza a ese hermano o a esa hermana, estamos hablando en el caso de los pastores, hágalo. Pero si no, métase en lo secreto con Dios, cierre la puerta y cerrada la puerta, hable con el Padre que ve. Fíjense que la palabra no dice que oye, dice que ve en lo secreto. Pastor, la palabra dice así, no dice que oye. Creo que está en Mateo capítulo 6. Vamos a mirar, creo que es así. Vamos a mirar. A mí me gusta es con la palabra cuando habla de la oración. Ahí está, mire. En Mateo capítulo 6. Mire lo que dice Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice,
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, contigo, está en secreto contigo. Y tu Padre que ve, no dice tu Padre que oye, en lo secreto, que ve en, aleluya, tu Padre que ve en lo secreto, en lo secreto. O sea que si tú estás con el Padre Celestial metido allí en secreto, ya Él vio, que me imagino que yo le voy a declarar lo que Él vio en lo secreto. O sea, ya Él sabe. Por eso es que dice que ya Él sabe, antes que yo le pida, ya Él sabe, ya el Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Antes que yo le pida. Hombre, no está hablando de una nevera, ni está hablando de una plancha, ni está hablando de una casa. No, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales, de un manejo espiritual. De lo que está hablando de una confesión secreta que a muchas personas, a muchos hombres, a muchas mujeres, no se le dice por aquello de que la humanidad es un poquito imprudente y a veces se nos pela la cadena, hermano, y lo vociferamos. Porque un secreto es un secreto cuando usted lo tiene. Cuando ya lo confiesa a otra persona, deja de ser secreto. Pero si lo confiesa a Dios y usted cree, tiene fe de que ya usted se lo confesó a Dios y usted se aparta, dice la palabra, alcanzaremos misericordia. Y ese secreto va a estar entre tú y el Señor, y entre el Señor y yo. Porque Deuteronomio nos dice que las cosas secretas, y no solamente está hablando de las cosas secretas que Él no ha revelado arriba en el reino de los cielos, que no ha revelado, porque hay cosas que ha revelado, y entonces ya no son secretos, sino son misterios revelados. Pero dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y si yo le confieso, Señor, mira mi situación, Dios mío, te lo confieso a ti como Padre, te confieso ese secreto. Y si no lo quiere decir, no lo diga, lo dice internamente, porque Él pesa los corazones y sabe lo que está en el pensamiento del hombre, la administración del pensamiento del hombre. Es como, ya para cerrar con esto, es como decir, por decir algo, por ejemplo, pastor, fuiste invitado, has sido nominado, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ya fuiste nominado, pastor, fuiste nominado a X premio, por llamarlo así de una manera natural, como para que lo entendamos. Bueno, ya fui nominado, o sea, que chévere, fui nominado, entonces me tengo que hacer presentación allá porque fui nominado. Pero dentro de los nominados van a escoger a uno para que obtenga el premio o para que se gradúe. A eso se refiere el apóstol Pablo. Por eso dice, no es que yo lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, no. Ni tampoco pretendo haberlo ya alcanzado. Sino yo prosigo, yo sigo en el camino, como si no hubiese ganado nada. Pero estoy atento al llamamiento, estoy atento a esas cosas que yo tengo delante de mí. No a lo que ya hice, ni a lo que me hacen. Estoy pendiente al premio, aleluya, al premio, no es cualquier premio, es al premio del Supremo Dios, del llamamiento, de la escogencia. Bendito y alabado el nombre del Señor. Glorioso Jesucristo.